Hola de nuevo. Vamos a retomar esta segunda parte del curso, ahora no tanto con los derechos que tienen las personas y cuáles son sus riesgos, sino propiamente de lo que conocemos como cibercrimen o delitos informáticos o también ciberdelitos, ¿no? En donde la palabra ciber pues implica que estamos hablando del entorno digital. Ya habíamos mencionado que el uso de las computadoras, además de incrementar las posibilidades organizacionales, es decir, beneficiar a la empresa y por ello está tan marcada esta evolución ahora con la sociedad de la información y la economía de la información, pero también, además de ser un apoyo para este desempeño, también se obtiene información y que muchas veces se hacen usos y se cometen actos ilícitos con esta información. Lo peor de todo es que acuérdense que tenemos el Internet pues sin barreras, abarca a nivel global y la parte jurídica o la parte de las leyes pues está limitada por normalmente territorios, ¿no? Entonces, para considerar un comportamiento como delito, primero debe ser reconocido y aceptado por la sociedad, de forma tal que defina las leyes en las cuales seguramente van a estar establecidas en un código penal cuáles son los castigos a partir de esas acciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de delitos, estamos hablando de acciones antijurídicas que realiza una persona, un ser humano, que se tipifica como culpable y por lo tanto le corresponde una penalización. Ser antijurídico entonces es lesionar o poner en peligro un interés jurídicamente protegido. Debe ser una figura legal, o sea, de tipo legal esta figura del delito que esté definido por la ley. Este concepto, decíamos, no es fácil, ya que requiere esta expresión de lo digital o este entorno virtual para decir que son delitos informáticos y este tipo de tipificación pues no está disponible en todos los países. Afortunadamente en el nuestro ya se ha trabajado al respecto, pero eso no quiere decir que tengamos todo solucionado, ya que todo tipo de crimen eh, cuando estamos hablando del ciberespacio, puede ser contrarrestado con el argumento de la libertad de expresión, ya lo habíamos mencionado, un derecho constitucional en la mayoría de los países, que también puede ser o verse limitado con la libertad de prensa o la expresión artística. Entonces, el reto es hasta qué punto corresponde a estos conceptos, ¿no? Entonces, eso tendría que estar pues delimitado por la misma regulación que lo rige, ¿no? Entonces, este imparable crecimiento de la información, la comunicación, las tecnologías, si estamos hablando en términos actuales, estamos hablando también de inteligencia artificial, de la ya creación de robots, por lo tanto se requiere de manera urgente que esta brecha, esta separación entre lo que se contempla en la realidad y la ley que aborda estos aspectos digitales, pues se vaya cerrando lo más rápido posible no solo a nivel internacional, como menciona aquí, sino a nivel pues regional o a nivel, en el caso de México, sabemos que las leyes pues se rigen a partir de todo el país, pero también pueden ser adoptadas pues por alguna entidad federal, ¿no? Entonces es importante estar al pendiente de cuáles son estos cambios, que no es nada sencillo, porque la tecnología pues avanza a pasos agigantados, ¿no? Y muy significativos. Entonces, cuando estamos hablando de delitos informáticos, estamos hablando de crimen también que se hace a través, decíamos, de estos ambientes, de este entorno virtual. También se le conoce como cibercrimen y pues no hay una definición universal para ello. Lo que sí sabemos que eso es una amenaza para la sociedad en muchas perspectivas, como son la misma vida social, la invasión a la privacidad, los robos de identidad, crímenes que llegan a ser financieros a partir de fraudes, también pueden ser la violencia en acoso, en bullying, calumnias, etcétera. Entonces, la ubicación del cibercrimen no solamente se da en ese ambiente, pueden ser generados a través de él, pero aterrizan en el dominio de lo físico y de lo digital. Entonces, las fronteras entre estos lugares comunes del mundo físico no están disponibles en el virtual, pero un lugar puede afectar a otro, ¿no? Un enfoque del cibercrimen es que solo son la edición digital de las conocidas ofensas tradicionales
Y uno de los ejemplos comunes es cuando hablamos del robo de identidad, que también puede pasar en el terreno físico, es decir, no se generó a partir de las tecnologías. Alguien se puede hacer pasar por otra persona con sus identificaciones o con algún tipo de documento, pues seguramente falso, que valide erróneamente pues esa identidad, ¿no? Entonces, de esta manera, pues el crimen había evolucionado o la policía está acostumbrada a tener evidencia física, a tener rastros, por ejemplo, en papel, y esta dificultad de pasar ahora a estos ambientes digitales que pueden ser cada vez más manipulados, pues también dificulta esta investigación de crímenes, sobre todo en ese ambiente. También estamos hablando de que no solamente la policía tenga que acostumbrarse, pero cuando estamos hablando del crimen organizado, pues también es una parte del crimen que se realiza en lo digital. Y bueno, en este caso, como toda la sociedad se adapta al uso de estas tecnologías mucho antes que sean definidas por las leyes o por las instituciones, y por lo tanto esto genera que el mismo crimen organizado pues sea pionero en el uso de estas herramientas. No quiere decir que se especialicen realmente, pero quiere decir que están totalmente adaptados a la par con la sociedad para utilizarlas, pero en este caso lo estamos abordando desde el aspecto de las actividades ilícitas, criminales, y pues esta ley, les digo, tarda en adaptarse, lo cual pues abre ahí una ventaja, digo, para la parte criminal y que lo cual desfavorece pues a la misma sociedad, ¿no? Entonces, las personas que cometen estos delitos normalmente poseen ciertas características que no presenta la persona común o el delincuente común. Una de ellas es la habilidad de manejar sistemas informáticos y, por lo general, dada la situación laboral en que se encuentran, lugares estratégicos donde se maneja la información de carácter sensible, o bien son tan hábiles en el uso de estos sistemas que no necesariamente necesitan estar ubicados donde se rodean de esta información. No quiere decir que todos los delitos correspondan a lo que conocemos como el hacking o el hackeo, ¿no? Pero es parte de las habilidades entonces el uso de las tecnologías. No estamos hablando a nivel internacional. Quiere decir que eso también va correlacionado con lo permeado que sean estas tecnologías, sobre todo de Internet, pues en esa sociedad. La tecnología juega un rol principal en esta definición de crímenes y en algunos casos los dispositivos electrónicos, y sus datos son el objetivo o víctima del crimen. Es decir, las tecnologías digitales pueden ser herramientas para realizar los crímenes o bien pueden ser la finalidad de estos crímenes, de tal forma que impacten estos en organizaciones o en entidades gubernamentales. De ahí que podemos clasificar estos ciberdelitos, cibercrímenes, en instrumentos o medios o como fin y objetivo. Algunos ejemplos del uso de computadoras como medio de delito es cuando hablamos del ejemplo de falsificar documentos, pues bueno, ahora se hacen a través de estas herramientas, por lo tanto, pues puede ser traspasado también a este tipo de delito. Planear, simular delitos convencionales como lo son el robo, el homicidio, el fraude, entre otros, pues también corresponde a ellos. Leer, sustraer, copiar información confidencial, claro que lo es, ya hemos visto lo que corresponde a los datos personales y si estamos hablando de patentes u otra información empresarial, pues también estamos hablando de esta misma privacidad, ¿no? Violación de un código para entrar a un sistema con instrucciones inapropiadas, variación en el destino de pequeñas cantidades de dinero hacia una cuenta bancaria apócrifa, que lo hemos visto a lo mejor en algunas novelas, en los libros, pues, o películas, y por lo tanto no quiere decir que esté bien hecho, sino que también corresponde a un delito, el uso no autorizado de programas de cómputo, lo que vemos en las licencias que normalmente se tienen que pagar, pues precisamente estas como un derecho para su uso, instrucciones que provocan interrupciones en la lógica del software con el fin de obtener beneficios, que quiere decir una persona que desarrolla una aplicación y que de forma consciente haga que ésta falle para beneficiarlo de alguna otra manera, ya sea porque cueste hacer un soporte técnico o porque salga otro producto, por si le suena ahí con algunas compañías, para sustituirlo, ¿no? Entonces también el acceso a áreas informatizadas en forma no autorizada, es decir, agarrar
las contraseñas de alguien más para acceder. Intervención también en las líneas de comunicación de datos, es decir, la obtención de mensajes, de correos, de llamadas, de videollamadas y cualquier tipo, entonces, de línea de comunicación donde una persona, pues no objetivo o no autorizada, se inmiscuye, ¿no? Otros ejemplos con el uso de las computadoras, pero ahora como fin u objetivo, es cuando la misma programación hace que el sistema se bloquee o quede paralizado. Claro, no quiere decir que si tiene un error el sistema, quiere decir que se esté cometiendo un delito. Estamos hablando de cuando se hace a propósito y con un beneficio, así como hablábamos en la parte anterior. También puede ser el atentado físico contra las máquinas o accesorios, es decir, destruir alguno de estos bienes, que si bien se pueden ver más como el terreno físico, como menciona aquí, es decir, estamos atentando realmente con lo que podemos tocar, ¿no? Con las máquinas en este caso, o cualquier tipo de ellas, ¿no? Servidores, inclusive las mismas computadoras en un centro de cómputo. Y también en este mismo esquema hablamos de sabotaje político o terrorismo, en el cual se destruya o surja el apoderamiento de los centros neurálgicos computarizados, es decir, las áreas estas donde se almacena la información, que se apoderen de ellos o se destruyan, pues corresponde también a este tipo de delitos. Así como también el secuestro de los medios en que figure la información valiosa con fines de chantaje, pagos de rescate, etcétera. Siguiendo con las definiciones de los cibercrímenes, pues se pueden distinguir entre ciberofensas y migración del crimen del mundo real al ciberespacio, que es lo que acabamos de ver. Pero cuando estamos hablando ahora de distinciones, así como acabamos de clasificar algunas de ellas, podemos también distinguir una más, pero vamos a retomar las anteriores. Están entonces los crímenes de integridad computacional, es decir, los crímenes contra los dispositivos físicos, contra las máquinas. Están los crímenes asistidos por computadoras, donde las computadoras son esta herramienta o este medio, es decir, los crímenes que se hacen utilizando las máquinas y los crímenes de contenido en las computadoras. Estos crímenes con la información que se tiene, y podemos aquí unos ejemplos que pueden ser cuestiones de violencia o pornografía. Y esto es un tema tan delicado que lo podemos encontrar normalmente como la pornografía infantil, ¿no? La pornografía infantil no quiere decir tampoco que surja a partir de las nuevas tecnologías, pero el Internet pues ha sido pues un canal para todo tipo de información y esta no es la excepción. Cuando hablamos de pornografía la definimos como el carácter obsceno de obras literarias o artísticas, pero donde la obscenidad esté referido a lo impúdico u ofensivo al pudor. Cuando hablamos de ciberpornografía, vemos que es el mismo concepto, pero se incluye la distribución de material sexualmente explícito en línea. Si estamos hablando del Internet, pues se puede decir, como menciona esta parte, virtualmente todos los fetiches e intereses sexuales se representan de alguna manera y también se cuenta con esta naturaleza anónima que permite a los individuos ser parte de distintas subculturas o grupos sociales enfocado a actividades que no son realmente aceptados en la sociedad, pero así obtienen este sentido de apoyo, ¿no? Por lo tanto, subsiste ese término y esa, digamos, fracción o segmentación de la comunidad. Debido al carácter de lo que es obsceno o no, pues tenemos variantes culturales distintas en el mundo. Simplemente podemos contemplar cuando hablamos de la mayoría de edad, si estamos hablando de México, sabemos que son los 18 años donde tramitas tu credencial de lector, pero en otros países la mayoría de edad se contempla a los 21 y seguramente habrá otros donde son menores a los 18 años. Entonces, este concepto de pornografía infantil difiere conforme a estas prácticas también del comportamiento mismo sexual, las creencias religiosas y los valores morales de cada sociedad. La ciberpornografía entonces y las obscenidades incluyen el apartado de pedofilia, la cual está involucrando entonces a estos menores, a los niños, y también la producción de este mismo tipo de pornografía infantil. Cuando estamos hablando de este tipo de delitos, pues bueno, la legislación mexicana ya lo contempla en el Código Penal Federal y la refiere como actos de exhibicionismo corporal lascivos o sexuales con el objeto y fin de videograbarlos, fotografiarlos o exhibirlos mediante anuncios impresos o electrónicos. Ojo, con
o sin el fin de obtener un lucro. No quiere decir que se esté comercializando para cometer este tipo de delitos. La mayoría de los sitios con este tipo de contenido se encuentran en servidores de países de la antigua Unión Soviética y pues varios de América Latina. ¿Por qué? Porque la legislación en ellos es mucho más permisiva, tanto con los menores como con este tipo de delitos. En México existen varios instrumentos jurídicos que establecen disposiciones para la protección de los niños en general y contra el delito de la pornografía infantil, en particular. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se emite desde el año 2000, contiene un capítulo específico para el tema de la protección y la integridad y la libertad, así como el maltrato y el abuso sexual. Ese mismo año también se realizan reformas al Código Penal para tipificar estos delitos de pornografía infantil y sus sanciones en el artículo 201. Entre lo más relevante de esto se tipifica este delito de es culpable quien almacene, distribuya, compre, importe o exporte material, y las penas y multas se endurecieron, ¿no? Además de ser más específico el uso de las computadoras y redes para lograr este objetivo, es decir, las conexiones que tienen las computadoras que finalmente llevan al acceso a Internet. Otro concepto, cuando estamos hablando de contenido, además del aspecto de la pornografía, estamos hablando de la ciberviolencia. Quiere decir también los distintos medios en que los individuos causan daño en ambientes reales o virtuales. Y ejemplo de ello son el acoso en línea, el bullying o ciberbullying, que parece haber incrementado en los últimos años, especialmente en poblaciones jóvenes, debido a este incremento del uso de las tecnologías. Esto incluye entonces el apoyo al malestar social, los posibles actos de terror, estamos hablando del concepto terror como el terrorismo, porque pues estos movimientos sociales y políticos también se han incrementado a través de estos canales de comunicación, como son las redes sociales a través del Internet, y se ha permitido entonces el reclutamiento de nuevos miembros en grupos, por ejemplo, los ISIS, que son normalmente apegados al Estado Islámico, que podemos relacionar cuando hablamos de Afganistán, y sabemos que emprendieron desde hace algún tiempo una guerra contra Estados Unidos de América. No quiere decir cuando hablamos de que permite que sea algo legal, simplemente que se puede hacer, ¿no? A través de estos medios, por esos brechas que existen al no tener, decíamos, estas fronteras en estos medios de comunicación como el Internet, ¿no? Entonces, estas tecnologías facilitan interacciones, colaboraciones, incluso mezcla del crimen organizado con los crímenes financieros, el tráfico y el terrorismo mismo, ¿ok? Y en cuanto a esto, los delitos informáticos en México están regulados también en el Código Penal Federal, en el título noveno referido a la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. En su capítulo 2 prescribe este artículo 211, en el cual pues no vamos a entrar en detalle, pero brevemente vamos a decir que en la bis 1 se menciona que al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. También, al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 3 meses a 1 año de prisión y de 50 a 150 días de multa. No quiere decir que por conocer cuál es la información, porque si estás trabajando en un sistema seguramente la manejas, la consultas, si nos están hablando en hacer este uso ventajoso, donde puede ser inclusive vendido a otros terceros y en los cuales dañamos, acuérdense, la privacidad pues de estos datos, ¿no? También si nos pasamos al BIS 2 es prácticamente lo mismo, pero más allá de lo empresarial estamos hablando de sistemas o equipos de cómputo del Estado, es decir, de las instituciones gubernamentales, y también cambian pues las sanciones. En este caso menciona 1 o 4 años de prisión y de 200 a 600 días de multa, al igual que al conocer o copiar información en estos equipos del Estado, se le imponen 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa, ¿no?
Bien sabemos que tenemos ya parte de una legislación donde quizás no estén totalmente al día, pero quiere decir que de alguna forma ya estamos protegidos. No obstante, al tener este desfase entre lo que nos protege y no, pues existen muchos riesgos en los cuales pues se ha obligado al usuario a tomar parte de esta prevención. Y por eso hablamos aquí de la transferencia de la carga de prevención del delito al consumidor. ¿Cómo surge? Pues a raíz de que se van formando estas leyes para proteger al consumidor o al ciudadano común, pues existe de todas formas el daño. Entonces, ya que estas ofensas de la tecnología y comunicación son fácilmente prevenidas a través de precauciones de quienes se vuelven víctimas, pues se opta por, de forma voluntaria, aunque muchas veces obligatoria, que la persona adopte pues estas prevenciones, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es la descarga de un antivirus o cuando ustedes quieren sacar una cuenta de algún portal, les dice su contraseña es demasiado débil, tienen que utilizar números, tienen que distinguir entre mayúsculas y minúsculas, tienen que usar un carácter especial como el arroba o el igual y de esta manera pues proteger la cuenta por cuestiones como hemos mencionado, aunque muy breve, el hacking o bien que una persona pues pueda interpretar fácilmente su contraseña. Entonces, algunos argumentan que efectivamente se transfiere esta tarea de prevenir el crimen al usuario, el cual se vuelve responsable de su propia protección en lugar de que sea el Estado o las leyes que castiguen al causante de este ilícito, el que tome ventaja de estos objetos, ¿no? Entonces, muchos países motivan a sus usuarios a usar estos mecanismos de protección, pero unos pocos también lo criminalizan, el no usar esta protección. ¿Por qué se criminaliza? No quiere decir de que si yo decido no utilizar un antivirus en mi computadora, estoy cometiendo un delito. Estamos hablando aquí de cómo al no hacer esta prevención, quizás sea de forma involuntaria, pero dañe a otros. Por ejemplo, aquí menciona, alguien criminaliza al no usar un antivirus porque no solamente hace vulnerable a su equipo, sino que permite, al no utilizarlo, o por lo menos facilita la distribución de malware o virus que afecten a otros en mi misma red. Y eso, si estamos hablando en ambiente empresarial, pues lleva a costos considerables, ¿no? Igual en la sociedad, si yo estoy en una red casera incluso y no protejo mi computadora de alguna de estas medidas, pues no solamente daño lo que está ocurriendo en mi computadora o en mi dispositivo móvil, sino que pasa por la naturaleza de este tipo de software dañino, pasa al resto de los que están conectados en mi misma red, ¿no? Entonces, les digo, no es porque sea un crimen pues, de alto grado, sino que al no prevenir, pues permites que todavía crezca más el delito de que quien realmente lo está ejerciendo, ¿no? Y bueno, en el que está haciendo realmente el delincuente, pues es muy complicado dar con él, entonces muchas veces la carga cae en quien no se protegió. Pero ese es otro tema que todavía no vamos a profundizar. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a seguir hablando de este tema pues en las próximas sesiones, ¿no? Me despido, ahí tiene la bibliografía y nos vemos a la próxima. Bye.